RQ 910 AM Center, La Vallenata presenta Aquí se habla legal radio, un programa de variedad jurídica con la compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Aquí se habla legal radio, quienes escucharán y atenderán sus casos desde una óptica fresca de las leyes. Así inicia Aquí se habla legal radio. Bueno, Rafa, María Angélica, en el mes de octubre salió publicada en Gaceta Oficial la Ley de Memoria Democrática, a través de la cual aquellas personas que sean hijos y nietos de españoles van a poder solicitar la nacionalidad española. Tenemos tres supuestos específicos y es para aquellos que hayan, nacido fuera de España, que sean de padre, madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia de identidad sexual hubieran perdido o hubieran renunciado a la nacionalidad, española, pues en este caso podrán solicitar la nacionalidad. El segundo supuesto que tenemos es para aquellos, el segundo supuesto que tenemos es para los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad porque en su oportunidad se casaron con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Y el tercer supuesto que tenemos es los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción. ¿Qué significa esto? Que en el año 2007 tuvimos una ley en la que se le dio la oportunidad a las personas para solicitar de igual manera la nacionalidad española. O sea que no es algo nuevo, algo que había sucedido antes y que ahora es como una renovación para volver a optar a esa opción, ¿cierto? Exactamente. En el 2007 se dio la oportunidad durante un lapso determinado, que es lo mismo que están haciendo ahora, porque lo puedes hacer, tiene un límite de 2 años, entonces no es que es una ley que va a quedar para siempre. Exacto. ¿Okay? Sino que es temporal. Pregunta, ¿es muy costoso el trámite? No, realmente no es un trámite costoso, de hecho es un trámite que puedes hacer personalmente. Lo puedes hacer tú directamente, no necesitas apoderado, pero aquí sí que es importante demostrar la cadena con exactitud, explicarla bien y presentar una serie de pruebas, una serie de requisitos que ya los vamos Entonces, a la comentar recomendación luego. sí, sería siempre llamar a un especialista. Por ejemplo, si yo tuviera que llenar los papeles, yo llamaría a Solvay. Claro, y así de alguna forma lo puedes hacer tú, pero vas asesorado con alguien que te va a ayudar. Así como nosotros, chicas, con lo que hacemos nosotros a través de Aquí se habla legal. Pero lo que quería preguntar es lo siguiente. Cuando dice que lo puede hacer uno mismo, lo hace en el país de donde se encuentra residenciado. Es decir, el venezolano que quiere optar a eso, lo hace aquí, en Venezuela. Efectivamente. En el caso de las personas que están en Venezuela, lo hacen a través del consulado. Okay. Si estás en México, en Colombia, da igual donde estés. Lo importante es que lo hagas en el órgano competente, que es el consulado. A través de todos los consulados tienen un registro civil, entonces tienes que hacerlo a través del registro civil del consulado. Si estás residenciado en España, tienes que hacerlo a través del registro civil en el cual te encuentres residenciado, con lo cual es la pauta, lo que va a marcar dónde lo vas a solicitar es donde te encuentres residenciado, básicamente. ¿Sabes que hay un tema que siempre preguntan, que es esa típica demostración de la cadena, esa cadena de documentación que hace falta demostrar? ¿Cómo lo podemos explicar así coloquialmente para que alguien que diga, mira, yo de verdad soy nieta de un español y mira, lo quiero hacer? ¿Cómo demuestro que soy su nieta? ¿Qué es lo que debo llevar para eso? Vale, es importante, tenemos unos requisitos comunes para los 3 supuestos más importantes que tenemos en la ley, y es que tienes que presentar tu documento de identidad y adicionalmente tienes que presentar el acta de nacimiento, lo que se llama en España la literal de nacimiento de tu madre o de tu padre, y efectivamente presentar tu propia acta de nacimiento para demostrar ese vínculo familiar. En el caso de que sea en el caso de que sea tu madre la que tiene la nacionalidad española y quieres solicitarla, quieres optar a ella, pues en ese caso presentas tu acta de nacimiento y la de tu madre. En el caso de que lo quieras hacer a través de tu abuela, pues hay que presentar la cadena, es decir, la tuya, la de tu madre y el acta, de nacimiento de tu abuela. Entonces,
Para mis nietos no. No, directamente es para nietos y para hijos y para nietos. ¿Sabes qué preguntas acá? En el caso de venezolanos que están en otro país y quieren optarlo, pueden hacerlo exactamente igual. Es decir, un venezolano que esté por lo menos en Chile, que quiera optar a eso, lo puede hacer en su consulado de España en Chile, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Hay unos anexos que han sido publicados, hay unos formatos que ya están determinados. Repito, lo importante es llenarlo bien, presentar la documentación y sobre todo la cadena que quede bien demostrada y que la documentación cumpla con las formalidades. Es decir, si tú vas a presentar un acta de nacimiento venezolano en el consulado, independientemente de que el consulado se encuentre en Venezuela, tu acta de nacimiento tiene que estar legalizada y apostillada porque el consulado es territorio español. Y esto lo aclaro porque, bueno, a lo mejor uno como abogado lo sabe bien, pero a lo mejor las personas que no conocen el derecho piensan que por estar en Venezuela el acta no hay que legalizarla ni apostillarla, y efectivamente sí, hay que presentarla legalizada y apostillada. Es un trámite que ojo con demora eso. mucho. Ya comenzaron a salir las primeras solicitudes que se presentaron desde que se publicó la ley, desde que entró en vigencia. Ya comenzaron a salir el 30 de noviembre, con lo cual esperamos que el ritmo sea acelerado de la forma en que lo están haciendo. Vimos la noticia, Entonces, en principio no deberían de tardar tanto, porque si tú demuestras tu acta de nacimiento, la de tu madre o la de tu abuela, es que no hay más nada que probar. Claro. ¿Okay? Entonces, bueno. Vimos la eso- noticia, la comentamos en un programa donde vimos la foto de la muchacha con Sí, su... claro, pero bueno, es la foto versus la experiencia de Sorbet, Sin que es duda. que es lo que hay que saber, hablar con el especialista y te dice, mira, sí es verdad que puede ser rápido. Y en el caso de los venezolanos que están en España, Sí, que no han obtenido en su momento nacionalidad formalmente, esta es su mejor opción también, ¿no? esta es su mejor opción, sin duda. O sea, simplemente hay que presentar la documentación necesaria en el registro civil donde se encuentra residenciado y esperar la decisión. Aún así está ilegal. Una persona que... Independientemente de tu estatus, tu derecho siempre lo vas a tener, independientemente. O sea, yo creo que va a ser un salvoconducto para aquellas Sin duda, personas sin que se duda. encuentren en esa situación. Y no hace otra falta que vez. salga y vuelva a entrar. O sea, que hay algunos países como que, bueno, ya te voy a probar una cosa, debes volver a tu país, Venezuela, para ingresar nuevamente. En este caso, lo harías internamente en España sin rollo. Sí, en principio la gente está empadronada. O sea, la gente Exacto. cuando llega a España en principio se empadrona, pero claro. Las personas que están ilegales deben empadronarse también. ¿Qué recomiendas tú? Esa es una Ajá. pregunta válida. Bueno, yo creo que es lo primero que tiene que hacer toda persona cuando llegue a España. O sea, de hecho es una obligación independientemente si estás como turista o no. O sea, es importante para el padrón municipal conocer cuántas personas se encuentran residenciadas o se encuentran ubicadas en ese territorio en un momento determinado. O sea, que el padrón no es solamente para los que viven o están residenciados allí. El padrón para aquellas personas que de pronto se quedan sin permiso legal en España, va a marcar ese momento a partir del cual puede solicitar un arraigo social o a partir del cual puede solicitar un arraigo laboral. Sí que efectivamente lo puedes hacer a través del pasaporte, porque bueno, el Claro. pasaporte tiene tu fecha de entrada y de salida, pero sí que es cierto que en la práctica extranjería solicita el certificado de empadronamiento, lo que llamamos también el histórico de empadronamiento, que es el que te va a decir en qué comunidades has estado empadronado desde que tú llegaste a España hasta... Sorbet, y eso hasta deben el hacerlo hasta los turistas que van por un mes. Sí, si tú vas, en principio, tú tienes que, o sea, tú te puedes empadronar sin Sorbet, problema. ¿sabes por qué No, no, te no. dice? Porque sabes que hace poco hicimos un permiso de viaje para una niña que iba a compartir con su papá las vacaciones. Y el papá fue al ayuntamiento a avisar que la niña venía. Yo, Rafael, ¿pero qué tanto si van de turista? Y Rafael, es que la ley lo exige y es lo correcto. Y yo decía, pero no, Rafa, como una persona que va turista, porque sí, porque se va a quedar en la casa, creo que tiene también que ver con eso, ¿no? Sí, tiene un poco de sentido eso, o sea, si tú vas por 3 meses y te quedas ya 4, pues estás Claro. infringiendo la ley. Habíamos dejado una pregunta antes de irnos al corte musical y era ¿cuándo ya un venezolano o un extranjero en España comienza a ser ilegal? Bueno, depende. Si vas de turista a partir de los 90 días, si no tienes una residencia o si no tienes una estancia de estudios, por ejemplo, a partir del día 1 después de esos 90 días ya te encuentras en situación irregular. Si tienes una autorización de trabajo porque te fuiste, por ejemplo, como un profesional altamente cualificado
y no te renovaron el contrato, efectivamente vas a entrar en un periodo de legal si no haces el cambio del tipo de residencia que tienes otorgado. Si estás casado, por ejemplo, que pasa más de lo que nos podamos imaginar, si de pronto estás casado, si de pronto hiciste pareja de hecho con alguien y esa persona pues de un momento a otro decide ya no estar más contigo, a partir de ese momento, ojo, hay que tener cuidado del tiempo que tengas con esa persona porque pudieras quedarte ilegal. Si estás casado, hay que tomar en cuenta si tienes más de un año de casado, cambiarte al régimen general. Es decir, ya no vas a estar en régimen de familiar de comunitario, sino que vas a pasar al régimen general, pero hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerlo porque puedes entrar en estatus de legal. Eso Entonces, quiere son decir muchas que las razones. que si yo conozco un novio por Tinder, me voy para España Ajá. y me voy a vivir para allá y después el novio me deja, puedo estar ilegal. Si no haces el cambio de residencia y si no cumples con la cantidad de tiempo, por ejemplo, en el caso de las parejas, de hecho, son 3 años y en el caso de estar casado, te exigen que hayas estado residenciado por lo menos 1 año en España con esa persona. Entonces, depende. Tú siempre vas a tener la opción de cambiarte al régimen general, pero va a depender de la cantidad de años y va a depender si estás trabajando. O sea, yo creo que es importante. Es increíble que todo es probatorio, todo es prueba y prueba y prueba. O sea, te pregunto ahora, ¿qué es lo mínimo que uno debería tener? Así como que, bueno, me voy a ir a España y voy a irme de vacaciones y voy a probar y pasó eso, pero yo me voy a llevar debajo del brazo la arepa primero, porque llevas harina pan seguramente, y además Eso siempre. tus documentos. ¿Qué documentos? Es lo mínimo que uno diría, mira, esto es el ABC de los documentos que tiene que tener cualquier persona que pudiera querer mirar. Mira, yo principalmente van a quizás a reírse muchos que tienen el título universitario y dirán, pero ¿para qué esto? Pero yo siempre digo, llévate el título de bachiller. O sea, debidamente legalizado, apostillado junto con tus notas. ¿Por qué? Porque en el caso de que tú decidas quedarte en España y aplicar, por ejemplo, a ser solicitante de asilo, y cuando seas demandante de empleo, quieras hacer cursos, todos los cursos que son no universitarios siempre te van a exigir el título de bachiller apostillado y homologado. ¿Ok? Entonces es una de las primeras cosas que yo siempre recomiendo. Adicionalmente, si eres una persona que tiene un título universitario, pero como la arepa, o sea, debajo del brazo, porque nunca sabes la oportunidad que puedas tener en una universidad de aplicar a un visado de estudio, que siempre tienes la oportunidad de hacerlo dentro de los primeros 60 días. Ojo con esto porque hay muchas personas que creen que no, es que me había dicho una amiga que para aplicar al visado de estudios desde España tengo que hacerlo tengo que estar legal, sí, pero no solamente estar legal y dentro de los 60 días contados a partir del momento en que ingresas a España. Entonces, ojo con eso, que son 60 y no 90, y mucha gente se pierde la oportunidad. Entonces, es uno de los requisitos que te piden si vas a aplicar a alguna universidad. Solveig, en tu cuenta de Instagram normalmente vemos muchas personas que has ayudado con el tema de legalizar sus títulos en España y veo que lo haces con médicos, con distintos profesionales. ¿Es muy difícil hacer eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se contactan contigo? Bueno, difícil no es, imposible tampoco. Lo importante aquí es cumplir con una serie de requisitos, que es lo más importante, porque bueno, cada profesión tiene tenemos unos requisitos generales y unos requisitos específicos, porque cada profesión tiene una orden y hay que verificar esa orden. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar como médico que aplicar como ingeniero, que aplicar como maestro, por ejemplo, que les piden un certificado de un B1, es decir, que obligatoriamente tienes que demostrar el nivel de inglés, lo cual no se le exige a los médicos. Entonces, cada profesión tiene requisitos específicos y es donde hay que asegurarse. Mucha gente, por ejemplo, dice, ay, yo no presenté los programas, un farmacéutico, por ejemplo, un enfermero, yo no presenté los programas porque es que mi amigo, que es médico, me dijo que no los presentó. Sí, efectivamente, los médicos no se les exigen los programas, pero tú, o sea, como farmacéutico, como enfermero, sí estás obligado a presentarlos. Entonces yo creo que ahí es donde está la importancia de saber qué es efectivamente lo que tengo que cumplir. Y deben Con la estudiar un nueva poquito ley, más, deben estudiar un poquito depende, no es que el tema no es que debas estudiar, sino cuánto, si esa homologación es directa o si esa homologación es condicionada, o si no es una profesión o sea, si es una profesión que no está regulada,
simplemente solicitas una equivalencia a grado. Entonces, siempre va a depender del caso en específico. Por ejemplo, tenemos una ley, tenemos un Real Decreto reciente en el que se establece que el periodo, o sea, para mí es súper favorable y estamos esperando las primeras decisiones de estas solicitudes. Ya yo he presentado mis primeras solicitudes de acuerdo a este nuevo Real Decreto. Supuestamente, en principio, van a decidir dentro de los primeros 6 meses. Entonces, ¿qué pasaba antes? No es que es difícil, es que es un camino largo. Entonces, por eso yo siempre digo, cuando a ti te pasa por la cabeza emigrar, para mí, o sea, el kilómetro cero es iniciar el trámite a la homologación. O sea, que es lo máximo que puede pasar, que no te quieras ir y ya tienes tu título homologado. Pero, ¿qué sucede si decides irte? Ya tú podrás llegar al país, ya tú podrás llegar a España y decir, bueno, yo soy médico, yo soy enfermero, yo soy ingeniero. Puedes entrar ya directamente al mercado laboral sin necesidad de esperar todo este proceso para homologar. Por eso lo repito en todas mis asesorías, o sea, esto es el kilómetro cero del proceso migratorio. Así que si está pensando en migrar, lo más importante es seguir esta cuenta. Nos preguntan por WhatsApp y es para saber hasta dónde es el ámbito de aplicación de la ley de nietos. Es decir, una persona, la mamá o el papá de un niño es el nieto de un descendiente español. La pregunta es, ¿qué pasa con sus hijos ahora? Es decir, con esa cuarta generación o ese hijo que sería como el bisnieto, o sea, ¿cómo sería? No es como un combo completo familiar, no. No. Repito, la ley lo que establece es para hijos y para nietos. Pero en el caso, tú imagínate, en el caso tuyo, Rafa, que tienes un hijo menor de edad y si no tuviera la nacionalidad española, entonces tú como padre adquieres la nacionalidad y ya una vez que tú la obtienes, ya tú puedes pasa al segundo punto, que es otorgarse. Exactamente. Es una cadena. Es una cadena, pero primero tienes que hacerlo como nieto, como hijo o como nieto. Claro, ahí estamos, claro. No es como un combo tipo visa que va toda la familia completa a pedir ese derecho. ¿Qué más tienes por ahí, Mari? Bueno, yo quería saber, Sorbey, si te costó mucho convalidar tu título en España. El tuyo, tú, que estudiaste tú como abogado. Bueno, para los abogados que nos escuchan. Exactamente. Me costó sudor y lágrimas, como digo yo. Dios mío. Me costó trasnochos, me tocó hacer la mitad de la carrera y cuando se trabaja y se estudia, porque yo lo hice de manera presencial, no lo hice ni online, yo estudié en la Universidad de Zaragoza y me tocó, hacer literalmente, como acabo de decir, la mitad de la carrera. Trabajaba, dirijo 8 personas a distancia porque tengo el despacho aquí en Caracas, trabajamos acá a nivel nacional, con lo cual es complicado difícil. Porque se me hace más difícil. Imposible, no. Recomendación para todo el que se vaya, si tú eres abogado aquí y te vas, yo siempre digo, mira, lo mejor es seguir haciendo lo que amas. Entonces, independientemente de que te cueste, el tiempo que vas a invertir no va a tener precio. Hay opciones de homologar títulos de abogado a distancia, es decir, sí. Estando en Venezuela si no se quieren ir. Sí. ¿Cómo? Sí. De hecho, tienes la Universidad de La Rioja, donde tú te puedes inscribir online y puedes realizar, puedes cursar las materias, o sea, ellos te van a emitir una resolución donde te dicen cuántas materias tienes que ver, pero también tienes la UNED, o sea, que es la Universidad Nacional a Distancia, ¿ok? También otra vía a través de la cual puedes, de hecho ellos tienen sede aquí en Venezuela, creo que está a través de la Hermandad Gallega que se hace el trámite. Es mi recomendación número 1. No estoy esperando nada. Hay unos programas específicos en la UNED que son para hasta mayores de 40 años, que dan como unas facilidades importantes. Mayores de 40 años es descuento. Como yo, algún problema, como yo, no lo sé. Ya es tercera edad, no lo sé. Bueno, mayores de 40, mayores de 45, según sea la universidad. Claro, hay unos programas especiales. Y yo siempre digo, o sea, lo importante de que tú puedas hacer derecho nuevamente es que no tienes que presentar una prueba con los 5.000 estudiantes que se presentan para estudiar en la universidad, sino que todas las universidades tienen un porcentaje determinado para estas personas que quieren convalidar, es decir, te reconocen una cantidad de materias y las otras las tienes que convalidar. Y tal vez sea online. Bueno, hay que averiguar, hay que investigar, siempre de la mano de asesorías importantes. Sorbey, ¿dónde consigue nuestros escucha
ayuda de ustedes, sus redes? ¿Cómo hacen para hablar Para contigo, contactarte. para preguntarle cómo es la mejor forma de hacer las cosas? ¿Dónde queda tu despacho? Vale, nos pueden ubicar a través de Instagram, @tutrámitelegal B de Venezuela, como decimos en España, @tutrámitelegal V. Estamos ubicados en Zaragoza, en España, y acá estamos en Sabana Grande, la oficina, o sea, tenemos oficina acá y allá, con lo cual para muchos es tranquilidad, es como, wow, Sí. no necesito estar dando carreras ni decirle a aquel que me certifique, a aquel que me apostille, Claro. sino que bueno, No, y normalmente tengo cuando la que gente reclamar, llega, ¿no? cuando la gente llega aquí, se queda aquí, llega a España, o sea, Claro. es como una cadena, ahora necesito esto, ahora De esto, acompañamiento o sea, siempre. un acompañamiento desde el inicio hasta el final. Sorbey, ya hemos llegado al final de la entrevista, pero estamos súper complacidos de que tu regreso a Venezuela de visita hasta diciembre, que estuvo incógnito al principio, pero ya es público y notorio que se encuentra con nosotros. Ha sido un gran placer tenerte acá. Sé que vuelves en enero o antes de finalizar el año, vuelves a Zaragoza y siempre estarás con nosotros para poder aclarar estas dudas. Nuestro escucha, pues sepa que tiene una mano amiga. Sin ningún tipo de compromiso, porque al final también esa cuenta de Sorbey es como cultura jurídica migratoria eterna, pues ahí No, pueden- no solamente. RQ 910 AM Center, La Vallenata presentó Aquí se habla legal radio, un programa de variedad jurídica con la compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Aquí se habla legal radio, quienes escucharán y atenderán sus casos desde una óptica fresca de las leyes. Los esperamos el próximo lunes para un nuevo caso. Aquí se habla legal radio.